Gate 20 con la rendición incondicional del imperio, todo lo demás estaba encajando. Nobles, senadores y oficiales militares a quienes se debía culpar por la masacre de August Grado fueron detenidos y llevados para enfrentar la justicia del dominio. Por supuesto, durante la transición hubo muchos señalamientos entre ellos mientras intentaban echar la culpa y quién asumiría la responsabilidad. Algunos incluso intentaron contratar dobles de cuerpo convincentes para que ocuparan su lugar. Otros intentaron empacar la mayor cantidad de pertenencias que pudieron y escapar a algún otro reino o campo remoto. Pero nada de eso realmente importaba o carecía de sentido ante el poder del dominio. Todo había sido investigado a fondo ya que sabían quiénes eran los responsables. El reconocimiento facial y los perfiles de ADN no confundirían a un suplente. Ciertamente no engañarían a un agente fantasma bajo interrogatorio telepático. Para aquellos que intentaron escapar, se les trató con más dureza. Aquellos que obedecieron de inmediato solo fueron magullados en el mejor de los casos, mientras que aquellos que optaron por luchar fueron ejecutados en el acto. Ciertamente, no tenía sentido sentir simpatía por personas como ellos que perdonaron o participaron en acciones tan viles contra un grupo civil inocente. Aunque los Saderans temían las repercusiones de rendirse al dominio, la gente de hierro cumplía su palabra. Temían que una vez que su gobierno estuviera lo suficientemente debilitado, comenzarían a invadir el territorio del imperio. Sin embargo, nunca sucedió. Todas las acciones hostiles simplemente se detuvieron ya que no ha habido más informes de avistamientos de enemigos. Aunque contento, también los dejó confundidos. Francamente, no podían entender lo que estaban pensando. Con el imperio en su estado actual, ¿por qué no se aprovechó el dominio? ¿Es la gente de hierro realmente tan virtuosa? ¿O había algún plan más grande en juego? De cualquier manera, significaba que el imperio ahora puede reconstruirse ya que, con suerte, no ocurrirían más eventos problemáticos. Angustiado en su habitación preparada, el almirante Horner acababa de terminar de supervisar la rendición de los Saderans y la retirada de las fuerzas del dominio. Todo podría ser manejado por los demás funcionarios. La justicia fue respondida cuando el imperio pagó por sus crímenes. Como tal, todo el personal de fuera del mundo estaba ahora en Alnus. Por supuesto, ha habido un debate sobre retirarse por completo de su mundo. Pero con el descubrimiento de la puerta, Valerian estaba tratando de ganar más tiempo para seguir estudiándola. Por lo tanto, el almirante terrestre le dejará felizmente la política. Ahora, obviamente, cualquier presencia militar real en el planeta estaría profundamente mal vista. Sin embargo, con su tiempo con los Raiders, no se sentía cómodo sin un plan de contingencia. Entonces, tamborileando con los dedos sobre su escritorio, de mala gana ingresó algunos números para una llamada telefónica privada. Apareciendo en la pantalla no era otro que Mira Ano como decía el identificador de llamadas Mira Horner. Era la mercenaria más dura, loca y desagradable que pudiste encontrar. Pero también, ella era una especie de esposa. Apareciendo en la pantalla, el líder mercenario no pudo evitar sonreír. Hola Matthew. Ha pasado un tiempo desde que llamaste. Entonces, ¿de qué quiere hablar mi querido esposo? Un trabajo como Matt lo interpretó tan bien como de costumbre. Comillas, ¿un trabajo qué dices? Ahora, ¿qué tipo de trabajo es este? Un tipo completamente fuera de los libros. Estoy bastante seguro de que ha oído hablar de las noticias recientes sobre Falmart. Por supuesto cuando la sonrisa de Mira se hizo más amplia. Comillas, ¿hay algo que deba ser destruido? No exactamente. Solo te necesito de guardia como equipo de respuesta rápida. Mac continuó explicando que tenía que llamar a los cruceros de batalla como una señal de terminar las hostilidades. Lo mejor que pudo hacer fue mantenerlos cerca trazando el sistema estelar local para agregar a sus mapas. Con respecto al pago. Considere esto como un favor. Con lo pequeña que es esta operación, tengo el grupo perfecto para enviar cuyo contrato adquirí hace poco. Ah, y creo que le pueden gustar. Sacudiendo la cabeza, mira. ¿Entiendes lo discreto que necesito que sea? Si tu grupo es atrapado o visto. Soy consciente. Esa es la vida del mercenario Matthew. Pero yo. No te preocupes, querido marido. Soy la más reputada de mala reputación ya que me gusta la discreción. Falmart, independientemente de las sacudidas en la jerarquía mundial, durante el resto del mundo la vida siguió su curso. Mientras los comerciantes y los migrantes se aventuraban por la carretera, a un lado se sentaba una figura solitaria. Envuelto en una capa gruesa que cubría todo su cuerpo, este individuo en particular se sentía absolutamente perdido sin a dónde ir. Esta persona era Trule, la ex reina guerrera de los conejos.
Todavía estaba confusa sobre los detalles. Pero el dominio había derrotado al imperio. Aunque su corazón se sentía confuso sobre cómo debería sentirse, estaba eufórica. La mayoría de la gente no entendía quiénes eran las personas de hierro. Después de ver a la gente del cielo gigante y la ira de Flare, todos pensaron que el dominio eran los mismos dioses. Quizás incluso Flare o Duncan en una forma física que pudieran entender. Si ese fuera el caso, entonces el imperio desafió tontamente a los dioses. Por tanto, los resultados fueron obvios. Llevando a por qué estaba aquí en el lado de la carretera en lugar de encerrada en una habitación o ser asaltada por ese príncipe simio. Desde la declaración del emperador dios del dominio sobre la esclavitud, nadie se atrevió a desafiar su palabra. Si había algo que unía a la gente de Falmart, era su miedo a la ira del dios. Si así lo declararon, así será. La mayoría de los dueños de esclavos no necesitaban más convencimiento después de lo que le pasó a Celta. Seguía siendo un proceso lento. Pero en todo el imperio y los 21 reinos, se liberaban esclavos. Por supuesto, muchos nobles y comerciantes de esclavos intentaron luchar contra él. Pero al oponerse al poder abrumador del dominio, no tuvieron más remedio que ceder. En el caso de Thule, Zorzal luchó con uñas y dientes para no perder a su esclavo favorito ni a nadie más entre su harén de esclavos. Pero ante la creciente presión de la asustada nobleza, políticos y oficiales militares, no tuvo más remedio que dejarlos ir. Al recibir una bolsa de dinero, los empujaron hacia la puerta porque querían evitar más problemas. Y mucho menos enfrentar otra ira de Flare. De repente, cuando se les concedió la libertad, muchos rompieron a llorar de felicidad cuando otros se fueron rápidamente en caso de que decidieran cambiar de opinión. Pero para Thule, no tenía absolutamente ninguna dónde ir. Su tierra natal se había ido. Su gente la odiaba. Y ciertamente no le importaba quedarse en Salera ya que todo lo que le traía eran malos recuerdos. Caminando sin rumbo fijo fuera del reino, no sabía a dónde ir ni qué hacer. Todavía sentía que el imperio no había sufrido lo suficiente por la desesperación por la que ella y su gente pasaron. Pero ahora estaba sola ya que no tenía la fuerza ni los recursos para entablar batalla. No podía reconstruir su tribu porque su gente la mataría en el instante en que la vieran. Sin absolutamente ningún camino frente a ella, ni siquiera tenía ninguna voluntad real de vivir. Su venganza contra el imperio durante los últimos 2 años fue lo único que la mantuvo en marcha. Pero ahora que lo había perdido, se sentía débil y apática. Por todo lo que le importaba, podía sentarse aquí y morir al costado de la carretera. Ya nada importaba. Disculpe, pero necesita que lo lleve. Thule miró hacia arriba para ver a una mujer en un carruaje. Al examinarlo, parecía un comerciante ambulante. Comillas, ¿por qué preguntas?, respondió ella con indiferencia en un tono bajo. Parece que te vendría bien un poco de ayuda. No es natural que nos ayudemos unos a otros cuando podemos. El comerciante sonrió alegremente. Obviamente receloso de su motivación, a Thule simplemente no le importaba. En todo caso, puedo usar un compañero de viaje. Viajes como este tienden a volverse un poco solitarios después de un tiempo. Dando un suspiro, Thule dejó su vida al destino aceptando la oferta del comerciante mientras subía al carruaje. Caminando tranquilamente por la carretera, había menos viajeros entre ellos hasta que estaban solo ellos dos. Debes tener hambre. Puedes tener esto. Entregado el extraño objeto, la ex reina guerrera no estaba segura de lo que estaba mirando. Comillas, ¿es esto algún tipo de pan? Parece estar envuelto en una barrera transparente inusual. Abriéndolo con cuidado, le dio un mordisco ya que sus oídos no pudieron evitar temblar por lo delicioso que sabía. Comillas, ni siquiera se sirve pan como este en el Palacio Real. Comillas. Viéndola comer felizmente, comillas, delicioso, ¿cierto? El comerciante sonrió feliz. Sí, Thule murmuró un poco avergonzado de cómo se perdió por un momento allí. Es comida que solo puedes conseguir en Alnus. El comerciante sonrió con orgullo. Alnus, Thule murmuró vagamente recordando el nombre. ¿Dónde está la gente de hierro? Comillas, sí. Sin ellos no lo habría logrado como comerciante. Mientras contaba un poco de su historia. Cuando su padre murió, ella heredó su negocio. Sin embargo, el camino estuvo lleno de penurias y doblemente más difícil desde que era mujer. Siendo superada en unos pocos meses, estaba en números rojos y cerca de la bancarrota. Pero escuchar noticias de Alnus y los productos exóticos que vendían, era su única oportunidad. Teniendo un poco de suerte de su lado, logró conseguir un lucrativo contrato exclusivo. Como resultado, estaba teniendo problemas para mantener sus existencias llenas antes de que se vendieran nuevamente. Con lo celestial que era la ciudad comercial de Alnus,
Ya había hecho planes para mudarse allí porque tenía un pago inicial para su propia casa. Punto. ¿Es Alnus realmente tan agradable?, preguntó Pule. Era un poco difícil de imaginar. Aunque se consideraba terreno sagrado, también era un poco terreno baldío. No me creerías aunque te lo dijera. La ciudad está verdaderamente bendecida por la gente de hierro. Luego, con una sonrisa cariñosa, realmente es una tierra de nuevos comienzos. Un nuevo comienzo. Comillas, pensó Pule. Mientras continuaba su viaje con el comerciante, tal vez este era el cambio que necesitaba. Un nuevo comienzo. Mientras esté en Alnus, podría averiguar qué debe hacer a partir de ahora con su vida. Salera el emperador Molt, o más bien el ex-emperador Molt, tenía muchas cosas en la cabeza desde su rendición. Incluso ahora le resultaba difícil desnudar al imperio que sufría una derrota tan miserable, ya que tenían que inclinar la cabeza ante el vencedor. Pero a la larga fue lo mejor. Habían desafiado tontamente a los soldados de hierro de los dioses. Francamente, con todo lo que sufrieron, podría haber sido mucho peor si continuaran peleando estúpidamente. El dominio fácilmente podría haberlos tomado por todo lo que valían. Sin embargo, como prometió Pina, la gente de hierro cumplió su palabra. Sin embargo, todavía le resultaba difícil imaginar cuán grande era realmente el dominio. Incluso creía que incluso se estaban vendiendo demasiado a su hija. Pero de todos modos, no cambió la situación actual. Aunque perdieron muchos grandes nobles, líderes y excelentes soldados según lo acordado como parte de la rendición, fue un pequeño precio a pagar. Teniendo en cuenta la tierra y la riqueza que podrían haberse visto obligados a reembolsar como restitución, el imperio salió fácil. En unos pocos años, esos puestos podrían ser reemplazados por vasallos confiables o los hijos de esas casas nobles que, eventualmente reemplazarían a los que se perdieron. Pero al pensar en su hija ahora, estaba realmente sorprendido de cuánto había crecido en tan poco tiempo. No hacía mucho que recordaba que Pina era joven, ingenua e impulsiva, ya que quería correr hacia Alnus y luchar contra el enemigo. Pero ahora, frente a él, su mera presencia había cambiado al reflejar una persona de madurez, experiencia y liderazgo. Una vez que se anunció la rendición, Pina facilitó la transición. Aunque los 21 reinos habían anunciado su soberanía, su hija había logrado posponer su partida. Para ellos, irse en su estado actual habría arruinado el imperio. Pero con un pequeño juego de palabras inteligente de su parte, ganó algo de tiempo. Todavía estaban conmocionados después del ataque simultáneo del dominio en todo el continente cuando estaban recuperando a su gente. Así, logró convencerlos de que se quedaran por el momento para mantener un frente unido fuerte. En cuanto a él, tuvo suerte de que el peor castigo que recibió fue abdicar del trono. Siendo quien permitió el ataque, el dominio ciertamente exigiría su encarcelamiento. Sin embargo, Pina argumentó en su nombre. No fue exactamente una jubilación ideal. Pero era mejor que la alternativa posible. De acuerdo con el acuerdo, aquellos que fueron capturados por el dominio fueron devueltos siempre que no tuvieran sangre inocente en sus manos. Con su regreso, el palacio esta noche albergaría una celebración sombría no solo por su regreso a casa seguro, sino también por el final de la guerra. Pero no solo eso, también fue para anunciar a su sucesor al trono, ya que celebrarían el ascenso del nuevo emperador. Naturalmente, el hijo mayor sería el sucesor principal. Como todos sabían de su jubilación, Zorzal estaba echando raíces. Con el regreso de los hijos capturados de familias nobles, el primer príncipe les habló sobre las posiciones abiertas en su imperio. Molt solo pudo suspirar por lo tonto que es su hijo Zorzal. Quizás a su manera estaba tratando de levantar la moral. Aunque nunca lo diría bien, Zorzal era un idiota. En materia de guerra y combate, tenía cierto talento. Pero una vez que alcanzó la mayoría de edad y comprendió su lugar en el imperio, se volvió perezoso a medida que sus habilidades se estancaban. La mayoría de las veces solo estaba interesado en su estilo de vida hedonista o en librar una guerra contra oponentes que realmente no podían defenderse. En cuanto a la gestión del territorio o los asuntos políticos, apenas merecía la pena mencionarlo. Incluso ahora, cuando necesitaban dinero para reconstruir el imperio, su tonto hijo lo estaba gastando generosamente en fiestas y obsequios costosos para ganarse el favor de su reinado. Aunque era tradición que Zorzal fuera el próximo emperador, no pudo evitar preocuparse. Si no tenían su guerra contra el dominio, había esperado que con el tiempo templara el ego de Zorzal, ya que eventualmente se convertiría en un emperador fuerte pero sabio. Pero con las cosas como están ahora, no tenía otra opción. Salera, palacio.
Cuando llegó la noche y concluyeron los preparativos, las festividades estaban listas para comenzar. Todas las familias nobles fueron invitadas a asistir para celebrar el regreso sano y salvo de sus soldados. Al ser hijos de varias familias nobles que participaron en la expedición, fueron tratados como héroes de guerra por haber regresado de tan terrible ordalía. Cuando se anunció el regreso de los soldados, Zorzal interrumpió y los saludó personalmente, agradeciendo a los dioses por su regreso sano y salvo. En lo que respecta a la etiqueta social, fue bastante grosero. Pero como todos sabían, el tipo de hombre que era el primer príncipe, simplemente lo dejó pasar. A medida que avanzaba la fiesta, los invitados festejaron mientras se mantenían conversaciones en toda la sala. Princesa Pina. Cuéntanos más sobre el otro lado. ¿Era realmente la ciudad de los dioses? ¿Qué hay de esos carros de lanzamiento de los que hablaste? Pina en ese momento estaba entreteniendo a muchos invitados entusiastas. Desde que contó su historia al Senado sobre sus viajes, ellos a su vez transmitieron esas historias a sus amigos y familiares más cercanos. Entonces sus sirvientes se enterarían a través de los chismes. De ahí a todos los demás, ya que era uno de los temas más importantes de los que hablaban los plebeyos. Naturalmente, al principio todos tenían miedo de experimentar la ira de Flare. Pero una vez que el imperio se rindió y corrigió sus errores, todo finalmente se calmó. En este momento incluso se hablaba de algunas personas que deseaban hacer una peregrinación a Alnus con la esperanza de ver la ciudad de los dioses. A medida que avanzaba esta charla, la joven princesa solo pudo soltar una risita tensa por lo diluidos y escandalosos que fueron algunos de los chismes. Algunos afirmaron que la gente de hierro era capaz de devolver la vida a la gente. Otros dijeron que podían convertir la tierra una vez muerta en un paraíso próspero. Incluso hubo declaraciones que decían que cada estrella en el cielo pertenecía a uno de sus dioses. Por mucho que Pina quisiera corregir estas ideas, tampoco podía refutarlas. Después de recorrer su mundo, apenas arañó la superficie de todas sus cosas incomprensibles. Su mente y su cuerpo ya se habían entumecido ante la cantidad de milagros que poseía la gente de hierro. Ni siquiera la sorprendería si lo que todos estaban inventando fuera cierto. Mientras sus invitados la bombardeaban con preguntas, ella hizo todo lo posible por responderlas. Pero solo había una cosa en la que todos se equivocaban. La gente de hierro eran humanos como ellos. Pensando en ello, se preguntó cuánto tiempo le tomaría a Salera ser algún día como August Grado. Ciertamente no en su vida. Ni siquiera dentro de 100 años. Pero ciertamente era un objetivo que valía la pena alcanzar. En otra parte de la habitación, Zorzal estaba en una conversación profunda con los soldados que regresaron. Entre ellos, sus amigos más cercanos son Erm, Calasta y Mugra. Cada uno compartiendo historias de su desgracia y horror al ser capturado por estos bárbaros. Fue terrible, dijo Erm mientras relataba su experiencia. Estos campesinos no solo me capturaron, sino que me trataron como un plebeyo entre las masas. Fueron completamente desprovistos de modales o etiqueta, ya que me mantuvieron en una pequeña habitación de piedra y hierro. Te juro que ahora tendré mi venganza contra ellos por hacerme sentir esta humillación. Con todo el tiempo mi amigo, sonrió Zorzal. Mirando a los soldados y nobles a su alrededor, síganme y les prometo que reclamarán su honor y más. Una vez que reúna suficientes fuerzas, llegaremos a Alnus y les enseñaremos a esos bárbaros de una vez por todas el precio por deshonrarnos. Mientras continuaba su perorata de saquear su ciudad, agredir a sus mujeres y esclavizar a sus hombres. Una vez que haya hecho esto, su nombre será recordado para siempre en la historia como el gran héroe que derrotó al dominio. ¿Pero qué es esta ira de Flare que escucho?, preguntó Calasta. Ha habido muchos chismes que dificultan discernir la verdad de las mentiras. Pero todos pueden estar de acuerdo en esto, ya que Telta fue destruida por el dios del sol. Se habló de que los dioses respondieron a la ira de la gente de hierro por la esclavitud de su gente. No es más que una tontería, exclamó Zorzal. Nada más que propaganda y mentiras creadas por nuestros enemigos para debilitar nuestra moral. Atacaron cobardemente Telta y la destruyeron antes de que nadie pudiera contraatacar. Todo lo demás eran ilusiones o trucos, ya que esto hizo que todos los demás charlaran entre ellos con esta información. Obviamente, eso fue una mentira. Pero ¿qué otra cosa podía ser sino una especie de truco, ya que nada más tenía sentido? Se negó a creer que la gente de hierro fuera dioses mientras sangraban y morían como todos los demás. Por lo que había hecho esa moza Louise, la haría sufrir de cientos de formas terribles una vez que fuera capturada. A medida que la fiesta se acercaba al final, todos se callaron mientras Molt estaba de pie ante su trono. Gracias a todos por hacerlo hoy.
Estoy realmente agradecido por nuestra supervivencia y el regreso de muchos de nuestros nobles y soldados. Estoy realmente arrepentido por lo que hemos pasado. Pero el tiempo de las lágrimas ha terminado, como debemos pensar ahora sobre el futuro y seguir fortaleciéndome. Como todos ustedes ya deberían saber, ahora debo dejar el trono como parte del acuerdo con el dominio. Porque aquí ahora mismo nombraré a mi sucesor. Espero que sean capaz de liderar el imperio, es el futuro prometedor que había imaginado, ya que gobernarán con sabiduría y fuerza. Una sonrisa arrogante se extendió por el rostro de Zorzal mientras su pecho se hinchaba cuando ya comenzaba a avanzar. Mi sucesor será. Tiago y todos los demás parientes de Mold solo pudieron encogerse de hombros, ya que era obvio quién iba a ser. Comillas piña colada. En ese instante, la habitación se había quedado en silencio. De hecho, estaba tan silencioso que incluso se podía escuchar caer un alfiler con la forma en que todos estaban atónitos. Comillas escuche mal. Mientras Diabo intentaba asegurarse de que no se lo imaginaba mientras todos lentamente comenzaban a recuperarse mientras la charla continuaba entre ellos. Zorzal solo podía quedarse boquiabierto ya que apenas podía entender lo que acababa de suceder. Al igual que sus amigos y la pandilla, ya que estaban demasiado sorprendidos. Pero entre todos los que estaban atónitos, comillas Q, que ya que Pina no tenía idea de lo que había pasado. Mientras su padre la miraba, ven hija. Ahora es tu momento mientras Mold se paró a un lado y extendió la mano para invitarla. Aún aturdida por esta revelación, pronto se unió a él. A su movimiento, ella tomó el asiento del mayor poder en la tierra. Comillas así que declaró a Pina Colada la nueva emperatriz del imperio. Muéstrale la misma cortesía y respeto que me has mostrado por todos estos fieles años de servicio mientras la gente comenzaba a aplaudir lentamente. Obviamente, el viejo emperador iba en contra de la tradición. Pero de todos los candidatos, Pina sería la mejor mano para dejar el imperio. Viendo que tenía algunas conexiones cercanas con el dominio, Salera prosperaría bajo ella. Por supuesto, habría indignación entre los nobles más notables y poderosos. Pero con el tiempo verán la sabiduría de su elección. Aunque algunos como Diabo cuestionarían esta decisión, él sabía que apoyarían a Pina ya que era beneficioso para todos. Pero cortando los aplausos, comillas ¿cuál es el significado de este padre? Zorzal gritó indignado. Comillas ella no es más que un perro obediente para el dominio. ¿Quieres que nos arrodillemos como si fuéramos sus esclavos? Comillas cuidado con tu lengua chico Mold gritó en respuesta, ya que esto era más que grosero incluso para él. Comillas no me quedaré callado ya que los ojos de Zorzal se habían inyectado en sangre. Comillas esto es una desgracia para todo lo que el imperio representó. Eres un padre desgraciado por solo rendirte. ¿Dónde estaba nuestra grandeza? ¿Dónde estaba nuestro honor? ¿Cómo pensaste que derrotamos a nuestros enemigos hace 200 años en la guerra del Ártico? Con perseverancia y espíritu guerrero. Ahora. ¿Querrías que nos humilláramos como mendigos ante nuestro enemigo? Hermano como Pina trató de explicar solo para que él interrumpiera. Comillas esto es un insulto a todo lo que somos. Y no lo toleraré escaneando a todos en la sala, comillas cualquiera aquí que no se haya vuelto inútil y cobarde, únase a mí. Demuéstrese que no inclinará la cabeza ante estos dioses falsos cuando Zorzal y su grupo se fueron rápidamente. Después de ese pequeño arrebato, algunos nobles entre ellos solo pudieron inclinarse disculpándose ante Mold y Pina cuando se unieron al primer príncipe. Maldito tonto, ya que Mold solo podía imaginar lo que su tonto hijo estaba a punto de hacer. Hermano, ya que Pina tenía sus propias preocupaciones. Solo podía esperar que con todos los sacrificios que había hecho el imperio, Zorzal no lo tirara por el bien de su propio orgullo. August Grado. Esto es bastante interesante de hecho. Tengo mucha curiosidad de dónde está obteniendo el poder la puerta, dijo Carax. Como señal de paz y cooperación, los Protoss habían enviado un equipo de herreros de fases para estabilizar la puerta. Incluso para alguien como ellos que ha estudiado gran parte del universo era algo que ni siquiera ellos entendían del todo. En todo caso, su diseño era descuidado si estaba causando distorsiones gravitacionales a ese nivel. Pero al escuchar a Jake, el investigador terrestre, pudieron formular algunas hipótesis sobre el asunto. Basado en datos históricos y antropología, la puerta solo tenía la intención de intrigar a las razas jóvenes para que cruzaran, ya que harían un hogar allí, lo que a su vez crearía una ecología humanoide mucho más rica. ¿Con qué propósito? Era algo que ellos mismos aún no sabían.
El hecho de que el Imperio hubiera intentado usarlo como una herramienta para invadir otros mundos estaba más allá de su propósito previsto, ya que mantenían la puerta abierta mucho más tiempo de lo que debería haber estado. Sin embargo, hizo que los protos sintieran curiosidad por saber cómo un mundo subdesarrollado como ellos era capaz de crear un puente como este sin ningún conocimiento fundamental real del universo. Ni siquiera les hagas empezar con la magia. Pero algo que se guardaban para sí mismos era que había algo especial e inusual con respecto a la firma de energía de la puerta. Aunque había muchas preguntas, había que dejarlas de lado por ahora. Carax y sus compañeros herreros habían terminado de configurar los nodos gravitatorios mientras arreglaban lentamente el daño causado al tejido del espacio-tiempo. Pero al menos no se producirían más terremotos ni en Falmart ni en Coral. Mientras los herreros de las fases continuaban su análisis, Carax estaba retocando como solía hacer mientras ajustaba sutilmente los valores para ver cómo funcionaba la puerta. Terminando por el momento cuando iba a regresar a su barco. ¡Oh cielos! La puerta ahora estaba actuando de manera inusual, ya que estaba interceptando el flujo de materia de su campo disforme. Mientras su cuerpo se convertía en energía para la teletransportación, esa información fue absorbida repentinamente por la puerta. Falmart rematerializándose, Carax ciertamente no estaba cerca de Alnus ya que el flujo de materia del campo Barb parecía haberlo expulsado al azar en medio de la nada. Antes de que pudiera hacer cualquier otra cosa, ríndete, demonio vil. Te tenemos rodeado. Al ver a los Terran con armadura primitiva, estaban montando animales cuadrúpedos mientras lo rodeaban mientras lo apuntaban con espadas y lanzas toscamente.